Octubre 14 del 2020, George Harris hizo un video en vivo donde estuvo hablando un poquitico sobre la política de los Estados Unidos y tengo que decirles que estoy en desacuerdo con muchas de los razonamientos que George Harris brindó al público y sobre todo el hecho de que sin querer a lo mejor minimizó el voto latino y sobre todo el voto venezolano. Y quiero hablar un poquitico de eso porque en sí un voto venezolano, latino, en la Florida vale más que 3.500 votos en California de mexicanos. Así que explicaré por qué después que regresemos. Una vez más, muchas gracias por la sintonía, por estar con nosotros en este nuevo episodio de Del Velo Detrás de la Noticia. Como siempre, ya saben que este canal está hecho exclusivamente con contenido para el hispano, para tratar de pelear con la retórica izquierdista de los medios de comunicación latinos, hispanos, tanto Univisión como Telemundo, y muchos de los programas locales tienen contenido con tendencias izquierdistas. Y es la razón por la que tenemos este programa, para poder tratar de discernir ese otro lado de la moneda, donde quizás no tenemos la información pertinente o solamente proviene de una sola fuente que tiene esas tendencias izquierdistas, y esta es la razón de este canal. Lo que me ayuda más que nada siempre es, por favor, suscribirse al canal, apretar el botón de suscribirse, después apretar la campanita y apretar la opción O. Sé que son muchos pasos a seguir, pero es la única forma de que podrán recibir información o aviso cuando tenga contenido nuevo en este canal. También lo que me ayuda mucho es que puedan compartir este video con esas amistades, esos familiares de habla hispana, que quizás solamente obtienen la información de esos medios de comunicación que tienen esas tendencias izquierdistas aquí en este país, en los Estados Unidos. Y esta es una buena forma de darle la otra cara de la moneda a todas esas personas. Si tienen algún comentario, algún tipo de sugerencias sobre el canal o sobre temas que podamos hacer en el futuro, me pueden mandar un correo electrónico y ahí lo tienen en pantalla a stream@juniorsantana.com, stream@juniorsantana.com. Y vamos a entrar ya de lleno. Mi esposa me enseñó hace unos cuantos días, hace como un par de días, un video de George Harris. Ella es fanática y a mí me encanta también George Harris, aunque yo soy cubano. Muchas de las idiosincrasias de los venezolanos y por supuesto de lo que está pasando los venezolanos en este momento, pues se asemeja mucho a lo que pasaron los cubanos, lo que están pasando los cubanos todavía. Entonces, George estaba hablando sobre la política de los Estados Unidos y aludió, y a mi entender, no creo que lo haya hecho a propósito, pero por lo menos esa fue de la forma que sentí que lo hizo, fue que minimizó el voto latino y sobre todo el voto venezolano, aludiendo de que por supuesto había muchos más mexicanos, había muchos más cubanos, colombianos, que el voto latino era muy pequeño. Pero voy a tratar en este programa de explicar lo que dije al principio, el hecho de que en la Florida un voto venezolano tiene más peso y tiene más validez que 3.500 votos en California de mexicanos. Y voy a explicar un poquitico cómo es que funciona lo que es el voto electoral contra el voto popular. Y me imagino que lo que pasó con George es el hecho de que no tiene todavía conocimiento completo de lo que es el voto popular, y lo que vamos a tratar de desglosar un poquitico en el día de hoy. Antes que nada, estoy 1000%, si se dice eso de alguna forma, de acuerdo con George de que se debería bajar, como dice él, 2 a esas reñas que hay entre amistades y entre familiares. Hay un dicho, una máxima en los Estados Unidos que dice que estoy completamente en desacuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida para asegurarme que tú sigas teniendo ese derecho de decirlo. Y les voy a decir muy claro, ustedes que me están escuchando quizás no hayan nacido aquí, han venido a otro país y a lo mejor son ciudadanos, pero no serán americanos hasta que no entiendan eso, hasta que no entiendan el hecho de que los Estados Unidos, los americanos, tienen muy arraigado lo que es el derecho de expresión. Y es más, es el único país en el mundo entero donde el gobierno no te está dando a ti el derecho de expresión, sino que el lenguaje que usan ellos en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos lo que hace es que evita que el gobierno te quite un derecho de nacimiento, que es de tu libre expresión.
¿Qué significa eso? Sí, hay muchos países, Canadá, por ejemplo, uno de ellos, que dentro de la Constitución tiene el derecho de la libre expresión, pero es un derecho que te lo está dando el gobierno. Todo lo que te da el gobierno te lo puede quitar. En cambio, la Constitución de los Estados Unidos dice que jamás el gobierno va a poder infringir en tu derecho de poder hablar, de poder expresarte libremente. Y como digo, es el único país en el mundo entero que tienes esa libertad de expresión. Esa libertad de expresión es muy importante para el americano, es muy importante para poder llegar a ser lo que son uno de los países más fuertes que ha tenido la historia del mundo. Y eso es algo que tenemos que nosotros entender cómo es que funciona. Y sí, todos estos políticos entre ellos se tiran, se dan golpes. Recuerden una de las entrevistas que le hicieron a Kamala Harris, que le preguntaron a Kamala cuál era su posición ahora. El hecho de ser ahora la vicepresidenta de Joe Biden, cuando en las primarias ella llamó a Joe Biden casi racista. Y Kamala, riéndose incontrolablemente, dijo, eso es solamente un debate, eso fue solamente un debate. Entonces sí, entre ellos se van a decir hasta de qué se van a morir, pero después son todos amiguitos. Así que tengamos conciencia sobre eso, de que nosotros a lo mejor estamos perdiendo familiares y amistades por ideologías, cuando estos políticos de carrera básicamente se dicen hasta de lo que se van a morir, y al día siguiente están todos en un fundraising hablando conversación. Así que, como dice George Harris, bájenle dos a eso. Pero la parte donde encontré un problema, y es por la cual estoy en desacuerdo completamente con George Harris, es que minimizó el voto o la fuerza del voto latino en los Estados Unidos, y sobre todo el voto venezolano, porque como él bien explicó, es una mínima porcentaje del voto total en los Estados Unidos. Pero esa ideología es por el hecho de pensar de que el voto en los Estados Unidos es un voto popular. Y George Harris también lo dijo claramente, me encantó de la forma que lo dijo, el hecho de que el presidente de Estados Unidos no está liderando a un solo país, está liderando a 50 países, son 50 estados. Bueno, la forma de votar en los Estados Unidos, y yo tengo otro video y lo pueden buscar en mi canal, es que los Estados Unidos no trabaja en relación a lo que es el voto popular. Los Estados Unidos trabajan en lo que es en relación del voto electoral. Básicamente los fundadores, cuando decidieron crear el sistema, ellos dijeron, bueno, la democracia directa es dos lobos y un cordero votando qué es lo que va a haber para la cena. Y ese es el problema. El problema es que si tienes lugares, metrópolis, que son muy grandes, entonces los presidentes, los candidatos a la presidencia solamente van a acatar a las necesidades de esos lugares. En otras palabras, las necesidades del lobo sin prestarle atención al cordero. Lo que hace este voto electoral es que le da a ese cordero voz, quizás no completamente equitativa, pero le da más voz a ese cordero a poder expresar de que no queremos que solamente los dos lobos decidan lo que van a comer, sino también yo tengo mi razonamiento, tengo mi voz, y mi voz quizás sea igual de fuerte que la de ustedes. ¿Qué significa eso? Bueno, muy sencillo. Los Estados Unidos no tienen un solo voto por el presidente. Como bien dijo George Harris, el presidente está liderando a 50 países, por decirlo de alguna forma. Bueno, de la misma forma es el voto electoral. El presidente no está ganando una elección, el presidente tiene que pelear 51 elecciones. Por el simple hecho de que cada estado tiene sus propias formas de elegir a los electores que van a votar por el presidente. Voy a explicar un poquitico mejor. Cuando usted está votando en las elecciones aquí en la Florida, no estás votando directamente por el presidente de los Estados Unidos. Estás votando para que los electores de este estado vayan al colegio electoral y digan, mi estado decidió votar mayoritariamente por Donald Trump. Y aquí están mis 23 votos electorales. Dependiendo de la cantidad de personas que hay en un estado, hay estados que dan todos los votos electorales a una sola persona, que es el ganador de esa elección. Hay otros estados que se dividen los votos electorales, dependiendo si quedaste en primer lugar, segundo lugar, independientemente. Cuando tú votaste, cada estado le está dando un número de electores a los candidatos.
el candidato para ganar tiene que llegar a 270 electores. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada estado, en dependencia de la cantidad de gente que tiene diferentes números que pueden hacer llegar a ese candidato a ese número. Ahora, todos los estados, hay estados que son predominantemente azules, azul el color demócrata, rojo el color republicano. Hay estados que son predominantemente republicanos. Y como pueden ver aquí en la pantalla, por decir algo, California es un estado que es azul, que ha sido mayoritariamente demócrata, y tiene 55 delegados. Significa que el candidato que gane la elección en California va a tener bajo su cinto 55 delegados de los 270 que necesita. Por el otro lado, tenemos a Texas, que es un estado republicano rojo, el cual tiene 38 electores. ¿Qué significa esto? Y como pueden ver en el mapa, hay lugares azules, hay lugares rojos, y hay otros que son los indecisos, son lo que se dice en inglés los swing states. Son estados que en cada elección pueden ir por cualquiera de los lados. Eso no significa que los demás estados no vayan a ir. En los 80s, California era un estado republicano. Durante el transcurso de los años fue cambiando poco a poco a demócrata y ahora hay una supermayoría demócrata. No significa que los estados no cambien de rojo a azul o de azul a rojo. Lo que significa es que en las últimas elecciones, 10, 15 elecciones, ha sido el mismo resultado. El mismo resultado es que California en los últimos 20, 30 años ha votado demócrata. Texas en los últimos 20 o 30 años ha votado republicano. Pero la Florida, por ejemplo, no tiene esa condición. La Florida es un estado que es muy volátil. Nosotros tuvimos un gobernador que fue demócrata, teníamos un gobernador después que fue republicano, y ha oscilado entre un lado u otro. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, después de California, después de Texas, junto con New York, que por supuesto New York es demócrata, el siguiente estado con la mayor cantidad de votos electorales es la Florida. Ok. Ahora, quiero que también entiendan esto. La cantidad de votos electorales no se da en base a cuánta gente van a votar en el estado. En otras palabras, si California tiene 55 votos electorales, esos 55 votos electorales se le va a dar al que gane California, independientemente si ganó con 10 millones de votos como si ganó con 500 millones de votos. No hay diferencia de la cantidad de votos en relación a la cantidad de electores que ese presidente va a recibir. Lo mismo, puedes haber nada más ganado con 3 votos, de todas maneras te siguen dando los mismos 55 electores. ¿Qué significa eso? Entre más gente voten, entre más voten por un partido o por otro, no tiene mella en lo absoluto de cómo los electores van a ser o cómo van a recibir los electores al presidente. ¿Por qué digo eso? Ahora quiero que vean algo muy interesante. Quiero que vean en el 2016 los resultados en California. Demócratas, 8.753.000 votos. Republicano, hacia Donald Trump, 4.483.818 votos. Ok. Vamos a suponer que Hillary hubiera tenido 20.000 votos. No importaba. De todas maneras, California le iba a dar 55 votos electorales a Hillary. ¿Qué pasa si Donald Trump hubiera tenido 8.400.000 votos? No importa. De todas maneras, California le hubiera dado los 55 votos electorales a Hillary Clinton. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que hay 2 millones de mexicanos que decidieron de repente votar por Donald Trump. Esos 2 millones de mexicanos que votaron por Donald Trump no hicieron mella absoluta en que ganara Trump o ganara Hillary Clinton, porque de todas maneras, independientemente, la mayoría de los votos se lo ganó Hillary. Por ende, los 55 votos electorales pertenecen a Hillary. ¿Qué significa? Que esos 2 millones de votos, quieras o no quieras, por decirlo de alguna forma, no tuvieron repercusión ninguna en las elecciones. Vamos a ver entonces qué pasa con la Florida. No sé si algunos de ustedes estaban aquí o si estaban, si lo recuerdan,
Pero las elecciones del 2000 entre Bush y Gore fueron un desastre electoral. ¿Por qué fue un desastre electoral? Bueno, la contienda fue tan reñida que ni Bush ni Gore recibieron los electores necesarios para llevarse la nominación, por ejemplo, 270. ¿Por qué? Porque el Estado independiente, por decirlo de alguna forma, o que oscila entre republicanos y demócratas, tuvo problemas electorales. ¿Cuáles fueron los problemas electorales? Cuando la gente fueron a votar, en aquel entonces se le decía el chat, era una perilla que tenía las formas y la gente no se la quitaron correctamente, algunos se la quitaron mal, estaban dobladas. Esto fue algo que estuvo en corte por más de un mes hasta que finalmente se decidió de que el ganador había sido Bush. Ok, ¿por qué les doy este ejemplo? Muy sencillo, en el 2000, la razón por la cual Bush ganó las elecciones presidenciales fueron por 537 votos. Ya, no fueron por 5,000, no fueron por 1,000,000, no fueron por 2,000,000, no, fueron por 537 votos. Cuando Bush perdió el voto popular. ¿Pero por qué Bush ganó las elecciones? Porque Bush ganó los 29 electores que tenía la Florida y lo que lo llevaba a él a ser el ganador total de los 270 votos necesarios electores para poder tener la presidencia. ¿Qué significa? Que 500 personas fueron las responsables de que Bush ganara el voto o ganara la presidencia. Por eso, cuando George Harris, y me imagino que no conscientemente, pero trata de minimizar el voto latino, el voto venezolano, diciendo de que son un mínimo porcentaje de un porcentaje mínimo de la minoría, no tiene en cuenta de cómo funciona el voto electoral en este país. Sí, por supuesto, si a lo mejor eres un venezolano en California y votas republicano, posiblemente tu voto no haga ninguna mella. Posiblemente, digo posiblemente porque como ya les dije anteriormente, los estados cambian constantemente, uno más que otro, de partido. Si eres un venezolano republicano en Nueva York, vas a tener a lo mejor problemas. Tu voto quizás no haga mella. Si eres un venezolano demócrata en Texas, quizás tu voto no haga mella, porque es mucho más la cantidad de personas que están votando en contra tuya en esos estados. Pero uno de los estados que es más importante y es un estado que oscila entre un lugar a otro, cada voto, no importa de quién sea, latino, americano, europeo, no importa de quién venga el voto, cada voto es importante. Como pueden ver, las elecciones se ganó por un margen de 537 votos. ¿Qué pasaría si esos 537 votos son venezolanos? Entonces estás hablando que el voto venezolano fue el que hizo que Bush ganara la presidencia en el 2000. Y eso puede perfectamente pasar en este momento cuando las elecciones son tan reñidas. Es el hecho del cual, y me imagino que le pasa a todo el mundo, que están viendo un sinfín, millones de anuncios en la televisión, vote por Trump, vote por Biden, constantemente, desde por la mañana hasta por la noche, porque todo el mundo sabe que la Florida es uno de los estados más importantes y es un estado que varía su voto. Entonces, una vez más, no estoy de nada en lo absoluto de acuerdo con George el hecho de que haya minimizado de esa forma el voto latino, el voto venezolano. Es muy importante que salgan a votar, extremadamente importante. Es importante que voten por lo que más o menos se acerquen a sus valores. Sí, como bien dijo George, los políticos son políticos y siempre van a darte minas y castillos. Pero ahí también es muy importante en tu decisión que tomes en base a lo que esa persona va a hacer en la política exterior. Les voy a poner un ejemplo perfectamente. Joe Biden ha dicho claramente de que si él gana, él va a regresar a la ideología que tenía Obama
de abrir las puertas al comercio a Cuba. Hay muchos cubanos que están de acuerdo con eso. Hay muchos cubanos que están de acuerdo en poder ir a visitar al país sin ningún problema, de poder mandar remesas sin ningún problema. Perfecto. Eso es en base a una posición de política exterior que es perfectamente adecuada. O sea, si esa es tu opinión de cómo mejor ayudar a las personas que quedan en tu país, pues vota por esa forma. Por el otro lado, Trump ha cerrado más la llave del agua que tiene Cuba de recibir fondos de los Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Y si tu ideología es que la mejor forma de ayudar a las personas que quedan en tu país es a través de esa, bueno, es a través de esa. No voten única y exclusivamente o no voten pensando de que nunca va a haber algún tipo de reacción dinámica de los presidentes hacia el país de uno. Cada presidente tiene una posición muy clara. Sí, es muy difícil, y estoy completamente de acuerdo con George, es muy difícil de que tanto Bush, tanto Biden como cualquier presidente que esté ahí trate de sacar a la fuerza, por decirlo de alguna forma, a un presidente de un país donde, y seamos claros, no hay ningún tipo de... estoy tratando de usar una palabra que no sea tan fuerte, pero no hay ningún tipo de interés como lo tiene con Venezuela, como lo tiene con Cuba. O sea, sí, o sea, estamos bien claros en eso. Pero eso no significa de que para poder tratar de ayudar ayudarse ellos mismos, no traten de quizás cambiar un poquitico el sistema político que hay en esa zona. A los Estados Unidos le caería muy bien no tener que preocuparse porque los rusos estén en Cuba o porque terroristas estén en Cuba viviendo. Les caería muy bien no tener que tener ese dolor de cabeza. De la misma forma pasaría con Venezuela. Les caería muy bien no tener que preocuparse por el narco que pasa por ahí. Entonces, sí, aunque la política exterior no es quizás directamente relacionada con que van a derrocar a un gobierno, a ellos sí les interesa de que esos gobiernos sean amistosos, por decirlo de alguna forma, para no tener que estarse preocupando tanto de los problemas internacionales como está en este momento. Así que sí y no, estoy de acuerdo con George en el sentido de que no deberíamos única y exclusivamente votar por un candidato en base a la política exterior que tendría ese candidato con un país por el cual provenimos nosotros y queremos que salga de esa yuga que tienen en este momento. Pero usen eso también como plataforma para poder saber por quién van a votar. Lo otro, y aquí también estoy en contra de George, es el hecho de hay que fomentar el diálogo, hay que fomentar la forma de pensar de todo. Hay muchas personas que solamente escuchan un solo lado de la moneda, están dentro de una burbuja donde se auto, en inglés, self-feed, o sea que ellos tienen su propia información y basan toda su ideología en información creada solamente en esa burbuja y necesitan tener un poquito más allá de esa burbuja. Así que me ha pasado varias veces, por ejemplo, gente que me han dicho, bueno, pero es que él llamó a todos los mexicanos violadores y entonces le he tenido que explicar, bueno, en realidad no, en realidad él se estaba refiriendo a MC-13. Y el diálogo ha ido para atrás y para adelante, a lo mejor se ha aclarado un poquitico, pero hemos llegado a la conclusión, ok, bueno, vamos a ver si es verdad o no es verdad, les he enseñado el video, han visto claramente que se estaba refiriendo a MC-13 y por lo menos en ese punto dice, bueno, no es verdad lo que me estaban diciendo, bueno, ahí tienes, no es verdad lo que te estaban diciendo. De la misma forma de que llamó a la KKK buenas personas y sin fin de cosas que han sucedido donde los medios de comunicación no te están dando toda la verdad. Entonces, sí es bueno fomentar ese diálogo y sobre todo en este país que te permite tener ese tipo de roce entre uno con otro. Por supuesto, hay que bajarle dos. Hay que ser, o sea, tú tienes tu opinión y tu opinión hay que tenerla en cuenta. No es por eso de que vas a tratar de dañar físicamente a lo mejor a una persona.
no tiene sentido. Aquí este país, como digo siempre, está muy arraigado en el hecho de que quieren que tú tengas esa libre expresión y necesitan hacerlo, necesitan ejercitar esa libre expresión para que no se pierda. Así que con esto los dejo. Espero que más o menos hayan entendido un poquitico mejor de cómo es que funciona el colegio electoral y por qué les estoy diciendo de que un voto vale más aquí en la Florida venezolano que lo que puede valer un voto mexicano en California. No solamente un voto, 3.500 votos. Y la calculación que saqué es porque si dividías los 2 millones de votos de diferencia que había en California, si todos eran mexicanos y lo dividías por los 537 votos que daban aquí, te quedaba eso. Un voto en la Florida correspondía a 3.500 votos en California. Así que venezolano, cubano, colombiano, nicaragüense, cualquier hispano, por muy pequeño que sea el número de votantes que tengamos en este país, como pudieron ver, 500 votos hicieron y marcaron diferencia entre un presidente republicano y un presidente demócrata. El voto no es un juego, el voto es muy necesario, es clave para que podamos seguir teniendo esta democracia en este país. Así que los exhorto de que por favor ejecuten ese derecho que tienen de poder, de que su voz cuente, y va a contar, su voz cuenta. No piensen por el más mínimo segundo de que porque sean una minoría de la minoría no va a contar. Ahí lo pueden ver, 500 votos. Eso es lo que estamos hablando. Así que sin más, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en el día de hoy. Lo que más me ayudaría es que apretaran el botón de suscribirse. Una vez que aprieten el botón de suscribirse, aprieten la campanita. Una vez que aprieten la campanita, aprieten la opción All. Son muchas cosas que tienen que hacer, pero es necesario si quieren recibir un nuevo aviso cuando tenga contenido nuevo en el programa. Lo que me ayudaría mucho también es que compartieran este video con sus familiares, amistades, para que tuvieran otra fuente de información que no son la retórica izquierdista de los medios de comunicación latinos que nos abruman diariamente. Y cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, me lo pueden mandar a streams, ahí lo tienen en pantalla, streams@juniorsantana.com, y con mucho gusto les atenderé los correos electrónicos. Así que bueno, sin más, que pasen buenas noches, Dios los bendiga y que la paz more en sus corazones.